Hola, muy buenas tardes a todos. Desde la Oficina de Seguimiento de Egresados les damos un saludo cordial a todos los asistentes, a todas las personas que están hoy en día en este conversatorio. Desde la Oficina de Seguimiento de Egresados, en conjunto con el Plan de Apoyo Integral, hemos decidido llevar a cabo esta instancia, esta actividad del día de hoy, que es bastante significativa para nosotros porque la va a efectuar un titulado de nuestra universidad, quien se va a presentar y nos va a contar un poco respecto a su experiencia y a su trayectoria en el ámbito de la inclusión y cómo desde su profesión la ha ido desarrollando y la ha ido inculcando paso a paso y en cada uno de los países en los cuales él se ha estado trasladando. Bueno, nos va a acompañar en este conversatorio hoy en día Alejandra Galleguillos, quien es la encargada del Plan de Apoyo Integral de la Universidad de La Serena, quien va a ir guiando un poco la conversación, y también nuestro invitado especial, nuestro expositor del día de hoy, quien es Davis Espíndola Moreno, que como les comentaba, dentro de varios cargos y todo títulos y experiencia, principalmente el hecho que nosotros quisiéramos rescatar acá, que él es titulado de nuestra casa de estudio en licenciatura en música. Nos va a contar un poquito de su historia, de su trayectoria y cómo él día a día va trabajando el concepto de la inclusión. Reitero el agradecimiento a todos los asistentes y les recuerdo que pueden ir dejando sus consultas en el chat. Nosotros las iremos tomando para ir generando una pequeña instancia al final de la presentación de Davis. Así que, Davis, te dejo ahí con tu presentación. Se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por el convite. Para mí fue una feliz sorpresa. Tengo que decir que me emocioné con el convite, me emocioné con todo lo que significó tener que comenzar a recordar y relembrar y comenzar a pensar en historias de inclusión, ¿ya? Sobre mi vida, lo que ha sucedido, de qué de inclusión, de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos, de dónde vengo, cómo fue, y cuál fue el aporte de la Universidad de La Serena en mi vida, que como van a ver ahora fue la base de la construcción que he tenido y lo que soy ahora. Yo llegué a La Serena, soy oriundo de Iquique, nací en Iquique, comencé la vida en Iquique, y llegué con un proyecto, un programa que comenzó el año 1987. No saquen las cuentas con edad, porque si no, se dan cuenta que estamos muy viejos. Más comenzó por el año 1987, 86, 87, que eran unas becas especiales que iban a nivel nacional de Chile para la Escuela Experimental de Música en ese momento, del Departamento de Música de la Universidad de La Serena. No se conocía como Jorge Peñagén aún. Era solamente Escuela Experimental de Música. Eran unas becas que creó el Augusto Pinochet como una contrapartida para poder decir de los problemas que hubieron con la muerte de Jorge Peña, y crearon estas becas que venían 2 personas de cada región. Y eso ocurrió el año, por ejemplo, 88. Yo llegué y llegamos varias personas de diferentes regiones. Era un proyecto piloto de desenvolvimiento de la música. Y no corre. ¿Aló? Ahí sí. Y entonces, eran otras épocas, eran otros periodos en el cual no existía la tecnología que tenemos ahora. Teníamos que sacar como 20.000 fotografías para poder tener una u otra fotografía con esos rollos de 36 milímetros. Era una época en la cual eh, nosotros hacíamos ese esfuerzo para poder conseguir la información y poder estudiar, no con la información que tienen ahora, que son las tecnologías y que facilitan mucho los procesos de aprendizaje. Mismo estando ahora, como estamos ahora conectados, tenemos personas que están del mundo entero. Tenemos personas de Australia que para allá son las 5 de la mañana. Yo estoy hablando desde Portugal, que son las 8 de la tarde. Tenemos personas de Brasil que para ellos son las 4 de la tarde y en Chile son las 3 de la tarde. Tenemos personas de Perú que para ellos son una hora antes, serían 2 de la tarde. Es decir, gracias a las tecnologías que estamos viviendo ahora, y todo ese movimiento ayuda para que consigamos estar unidos, complementados. Y en este proceso yo no puedo dejar
de incorporarme en La Serena, la Escuela de Música, de hablar de algunas personas destacadas, que fueron, por ejemplo, en mi crecimiento, Juan Fundas Carmona, que fue el director de la Escuela Experimental de Música. Y después de eso, por ejemplo, algunas personas que ayudaron a la parte social de construir, de cómo incorporarme, que eran personas, primero el maestro Hidalgo, el maestro Pastén, entre otros más, Pilín, que puede estar por ahí, que no sé el nombre, me acuerdo solamente de Pilín, de parte del Departamento de Música, y algunos profesores que eran, por ejemplo, la profesora Gloria González de violín, el profesor Lautero Rojas de violín, que formó Heraldo Sandoval, mi profesor de violín, Reinaldo Ferrera, que fue con el que más tiempo estuve tocando el violín y que fue uno de los que me formó, se puede decir, dentro de estructuras de enseñanza de violín o de tocar el violín de la Universidad de La Serena. Sergio Fuentes, José Urquieta, Freilán Celaya, profesor Navarrete clarinete, Mario Arenas Navarrete también, que es director, Ariadna Colia, profesora de piano, que estaba también con Lina Barrientos, la profesora Lina Barrientos, el gran profesor Eduardo Gajardo de canto, la profesora Olivia Concha, y el gran aprendizaje que tuve con el profesor Hugo Domínguez Cruzat. Entonces, en este proceso que hubo de ¿cómo se llama esto? Ahí está. De vivir en la Universidad de La Serena, conseguí primero pasar desde la Escuela Experimental de Música, terminar el proceso y pasar a alumno como de la universidad. Y siendo alumno de la universidad, tuve la posibilidad de percorrer diferentes orquestas a nivel nacional. Ahí conocí, por ejemplo, toqué en la Universidad de Concepción, la imagen es moderna, no tengo imágenes antiguas, la Universidad de Concepción, y estuve durante un tiempo tocando en la Universidad de Concepción y estudiando La Serena. Viajaba de cada 10 días para allá, para Concepción, y 10 días en La Serena para poder terminar mis estudios. También estuve en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, en la Universidad Austral de Chile, hasta llegué a tocar de solista una vez en la Universidad Austral de Chile, y viajando porque esas posibilidades de contacto se daban, ya que estaba estudiando una carrera que ya no existe, que en la época se llamaba carrera de instrumentista. Eso dio posibilidad de poder entrar como alumno en la universidad, alumno convidado en la Universidad Católica de Chile, con el maestro Fernando Saldi, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿verdad? Y la Universidad de Chile con el maestro Jaime de la Jara, que fue un grande profesor que después me acompañó y me siguió hasta la vida que estuvo más para adelante en Chile. Y ahí fue cuando se formó la FOJI, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Pudimos ser parte de esa construcción y desde La Serena tuve la posibilidad de conocer al maestro Fernando Rosas, y con el maestro Fernando Rosas se formó la orquesta, que tuvo un viaje a Venezuela. Y en ese viaje que fuimos a Venezuela, pude conocer la verdad lo que es el movimiento y ese movimiento social de las orquestas. Nosotros ya estábamos en La Serena, porque la misma Escuela de Música La Serena tiene la primera orquesta infantil a nivel latinoamericano. Se ve, es posiblemente la primera orquesta infantil con el maestro Jorge Peña. Más cuando tuve la posibilidad de ir a Venezuela, vi lo que era el movimiento social de inclusión. Aquí fue, se puede decir, la primera vez que pude hablar con respecto a inclusión a través de la música. Una inclusión social. Cómo todo el mundo puede ser parte, cómo todo el mundo se puede integrar en base a un mismo lenguaje y podemos interaccionar en ese lenguaje y podemos crecer en base a ese lenguaje. Es decir, aquí ya comenzamos a ver lo que es un poco la diversidad cultural. Aquí comencé a conocer lo que es la interculturalidad, a diferencia con multiculturalidad, y la cross-culturalidad, que son tres conceptos que después van marcando el proceso de mi desenvolvimiento en la vida. Como ven, tenemos en el lado derecho, la parte superior, tenemos al maestro Rodolfo Saglimbeni, que fue el director de la Orquesta Grammatica Ayacucho. La Orquesta Grammatica Ayacucho ahora está en una sociedad, se transformó para poder en estos nuevos tiempos desenvolverse con la directora Elisa Vargas, que es la que está en bajo, y es una foto de esa foto antigua cuando yo estaba allá en Venezuela. Y el maestro Bravo dejó una frase para todos nosotros que es bonito recordarla, que es: la música es el instrumento por excelencia para la paz, la justicia, la integración y el entendimiento entre los pueblos. Él fue un pionero en América Latina en ese movimiento, y mismo que sabemos los problemas que está viviendo Venezuela económicamente, socialmente, sigue manteniéndose la estructura y siguen con esfuerzo y trabajo
construyendo en Venezuela. Fue así como siguen los movimientos culturales, siguen construyendo orquestas, siguen los niños perteneciendo al programa, con mucho esfuerzo los profesores, con mucho trabajo, con mucho amor, con mucha dedicación, que es lo que más prima y es lo que he visto que es lo que funciona a nivel de desenvolvimiento humano. Es el amor que entregamos por las cosas, es el amor que entregamos para la comunicación de las cosas. Entonces, en este paso volví a La Serena, y me volví a titular en La Serena, que voy a hacer una corrección. La carrera no es licenciatura en música. Yo estudié una carrera que es extinta ya, que es la carrera de instrumentista. Yo pido que no miren los años, porque si no se dan cuenta que estamos muy viejos. Esto fue el año 1996, cuando me gradué allí. Ahí en ese entretanto seguía viajando en 96 para Concepción, y existió la posibilidad de ir a Copiapó a ser profesor de música. Y dije, bueno, si el maestro Abreu potencia y seguimos escribiendo con el maestro Abreu, estando en Venezuela, tuve posibilidad de estar con José Francisco El Castillo en la Academia Latinoamericana de Violín, estudiando en la Academia Latinoamericana de Violín. Conocí en Venezuela a Hernán Jerez, que fue uno de los grandes profesores que comenzó en el movimiento La Serena, y a Niceto Rodríguez, que era embajador. Y ellos dicen, David, precisamos de que Chile esté en todas partes, que precisamos que se levante el movimiento, precisamos que siga creciendo y apoyar lo que está. Entonces, eh, fue el momento que me trasladé a Copiapó. Y en Copiapó, llegué a Copiapó, gracias a la directora de la Escuela de Música de Copiapó, que es la profesora María Isabel Pérez Sotomayor. Ahí conocí al profesor Hugo Rifo, ahí conocí al profesor Hugo Garrido Gaetes, y ya estaba yendo a Copiapó antes por los profesores Carlos Ruiz Pérez, que era director de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Atacama, y llegué en una época en la cual aparecía también Marcos López, que era el alcalde de la comuna de Copiapó en ese entonces, que quería potenciar más la música. Y ahí fue cuando existió la posibilidad de decir, bueno, ya que me dan la opción, me fui a trabajar con los niños. Y de ese momento comencé también a potenciar el desenvolvimiento con las orquestas infantiles. Y en ese desenvolvimiento de orquestas infantiles, percibí de que no podíamos quedar solamente cerrados en el movimiento que estaba en Copiapó, en el Liceo de Música Copiapó, o en La Serena, en la Escuela Experimental de Música. Teníamos que conseguir ver la forma de llegar a otros públicos, llegar a otras personas para hacer una inclusión social como debería ser. En realidad, comenzamos con lo que son, evitar la segregación, y comenzar con la integración para llegar a la inclusión, que es lo que se estaba viviendo, porque existían muchos niños que percibíamos de fuera de las escuelas de música que estaban segregados, excluidos, la verdad. Y esos niños también querían participar. Entonces, ¿qué hicimos? Comencé a ver la forma con proyectos de gobierno, a presentar trabajos ¿cómo se llama esto? De orquestas. Y ahí fue cuando creé la orquesta de Tierra Amarilla, orquesta de Caldera, orquesta de Diego de Almagro, orquesta de Vallenar, y se crearon con profesores que iban a algunas de estas orquestas también a dar aulas y clases. Eso hizo que en la región de Atacama se aparecieron diferentes orquestas infantiles en diferentes lugares. La idea era que todo el mundo tuviera opción a la música. La idea era que la música de verdad fuera inclusiva. Esa era la idea. Entonces, en este crecer de orquestas, me percaté de que aún quedaban niños que estaban por fuera, que eran tanto niños de escuelas preescolares, que eran los niños que venían ya del primer ciclo mismo de educación a educación de preescolar, y quedaban fuera los niños de otros establecimientos educacionales, que no conseguíamos llegar a todos. Y decíamos, tiene que ser potenciado de alguna forma más la música aún, porque es donde en los primeros años de vida, donde se desenvuelve la creatividad humana. Y eso es lo más importante que tenemos que potenciar para que después sean seres humanos libres y felices. Fue así como se fueron construyendo orquestas y encuentros de orquestas, potenciando, por ejemplo, la Tacalar, que comenzamos a unir a Argentina por el Paso San Francisco con Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, se me olvidan las demás regiones, que fue una integración que hicimos con los movimientos de música que se querían hacer también en Argentina, que estaba comenzando en Argentina, y lo que teníamos en Chile. Y como perciben, en el encuentro que se hizo en Viña del Mar, un encuentro que
encontramos que también se encontraron más niños de otros lugares que también querían participar. Y esto comenzó con diferentes otros profesores de otras agrupaciones, de otras instituciones, a que seguir construyendo, porque como ven en la foto que está abajo, aparece Antofagasta. Es decir, no era solamente construir las redes, sino que potenciar la construcción de redes a nivel de diferentes regiones y de diferentes países. En esa construcción de redes que teníamos diferentes países y regiones, ya Argentina tenía su desenvolvimiento que estaba también comenzando a crecer en el norte de Argentina. Nosotros teníamos nuestras orquestas que potenciaron otros profesores a seguir trabajando. Y después de eso, en mi caso, me di cuenta de que tenía que también voltar de nuevo a la educación preescolar. Ahí fue cuando aproveché de hacer un magíster en educación. Y en este magíster la idea fue, yo no tengo las competencias para hacer clases a los niños menores de 6 años, de 4 o 6 años. Los que tienen las competencias son las educadoras de párvulos, las educadoras de crianzas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es potenciar el desenvolvimiento de ellas. Y fue en ese momento que comenzó la idea de capacitar a las educadoras de párvulas en la enseñanza del violín, que era lo que yo conocía en ese momento, era el instrumento que yo conocía, a través de la enseñanza del método Suzuki, porque era un método que educa en base a la lengua materna, entregando amor, entregando dedicación a los niños, y en base a eso capacitamos a las educadoras de párvulos, y eso replicaban estas educadoras de párvulos, educadoras de crianzas, a sus propios niños. Como ven en la foto del medio de este diagrama en bajo, ahí tenemos 200 niños tocando en un concierto final. No conseguí comprar violines para los 200 niños, solamente para la mitad. Entonces íbamos tornando el concierto entre violines de papel y violines reales. Más tocaron. Y fue un evento que se realizó. Y comenzamos a desenvolver esto y los niños en edad preescolar se desenvolvían. Y las educadoras se capacitaron a tal punto que aún el tiempo hizo que ellas comenzaran a viajar a otros lados por desenvolvimiento profesional, porque tienen que seguirse manteniendo en el tiempo. Y algunas están en La Serena, otras siguen en Copiapó, otros fueron a Antofagasta, otras están en Santiago, del grupo que se preparó, otras se fueron a Valdivia, a Concepción, y quedaron con ganas de seguir tocando y siguen desenvolviendo su violín y quieren seguir tocando en diferentes lugares. Es decir, quieren seguir replicando esta semilla que fue poco a poco plantada, cimentada. Entonces, como ven, eso hizo de que pudiéramos ver un proceso de inclusión de niños que comenzaron con estos programas tocando a través de la edad preescolar y resulta que se conseguían incluir, insertar, incorporar en orquestas de niños de primer ciclo que ya estaban funcionando, que fue hasta donde yo conseguí llegar en Chile. Ahí me percibí de que, si ven abajo, están todas las educadoras de párvulos, en la misma imagen, la parte de abajo, que están tocando violín y mostrando su aprendizaje en evento público. Y los mismos niños están tocando y sacando sus instrumentos. Fue un proceso lindo, que fue, yo pensaba en ese momento una educación piramidal, que fue en el cual fuimos construyendo lo que se llama andaimes para poder dar pasos y apoyos para que los niños consiguieran evoluir, consiguieran aprender, consiguieran su mejor aprendizaje y mejor desenvolvimiento posible que podían tener acceso. Fue una experiencia linda, fue una experiencia enriquecedora. Ellas, bueno, sigo comunicando con a mis educadoras, que fue un lindo trabajo, más eso me dio impulso a pensar de que ya era difícil, fue difícil en este momento construir este proyecto en Copiapó, fue difícil seguir para frente y percibí de que teníamos que llegar a procesos mayores para poder impulsionar esto. Esto me llevó a llevar las orquestas otra vez a Argentina, llevar las orquestas a Antofagasta, llevar las orquestas infantiles y orquestas incluyendo niños de preescolar a Viña del Mar, que estuvimos en un encuentro en Viña del Mar. Y en base a este desenvolvimiento de las mismas orquestas, los niños participando, integrándose con otros movimientos sociales y movimientos con escuelas de diferentes rangos sociales, di cuenta de que igual quedaban niños fuera del sistema. Ahí fue cuando por primera vez me deparé que existían niños con necesidades especiales que podían ingresar en la enseñanza de la música.
Voy a dar un ejemplo que fue en Copiapó, en el Liceo de Música, que una niña con cadera de ruedas quiso ingresar al Liceo de Música y nos encontramos con el problema de que, bueno, ¿y qué le enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? Podemos enseñarle música, no podemos enseñarle música. Y además de eso, el problema es de espacio físico. ¿Están habilitados los espacios para recibir niños en caderas de ruedas? ¿Están habilitados los espacios para poder abrir las puertas? Nos encontramos que los espacios no estaban habilitados. Intentamos habilitar, habría que buscar las llaves, abrir las rejas, de dar espacio, subir al segundo piso, disculpa, de la escuela. Nos encontramos con esos problemas que también dentro del currículo. Es decir, la niña puede o no puede desenvolverse. Entonces todo esto llevó a, a presentar la posibilidad de entregar en la DICORE, que es una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, a presentar esta opción de mejorar y hablar con el resto de las otras integrantes de la TACALAT para comenzar a pensar en la inclusión y pensar a ver construcción de redes entre lo que era Catamarca-La Rioja y la región de Atacama. En esta construcción percibí de que en ese momento era muy difícil, porque aún estaban eh, conversas que habían, políticas que no se daban solución. Por ejemplo, no sé si ahora estará, más en esa época, el paso que había de San Francisco, la parte argentina estaba completamente habilitada para viajar, más la parte que era del lado chileno aún no estaba ni siquiera pavimentada. Entonces, no sé si ahora han pasado años, no sé si eso habrá sido solucionado. Hablar de programas, hablar de formas de unir e integrar, ver las músicas. Existen muy buenos músicos y grandes profesores en Argentina también. Y en un paso que, viendo el grupo Cámara, que fue un grupo que construimos junto a Katy Rablich y Mauro Lamas, y nuestro gran amigo Talo Pinto, que es profesor de la Universidad de La Serena, ¿ya? Fuimos un viaje a Brasil, y estando en Brasil tocando con el grupo Cámara, nos dimos cuenta que aún así faltaba construir más redes y movimiento. Yo principalmente me di cuenta de que aún faltaba más. Y en Chile no podía conseguir, tenía que ver la forma de llegar a conocer otras realidades y llegar a otros países para conocer otras realidades. Y en ese conocer otras realidades fue cuando llegó un convite desde la Universidad Científica del Perú. Fue difícil pensar en esto, más pensé, esta es una oportunidad de nuevo que existe para poder viajar y conocer y mostrar y ver otra realidad que era la selva amazónica peruana. Fue en ese momento cuando viajé a Iquitos, Perú, a tocar las 4 estaciones de Vivaldi con un espectáculo music show invitado por una violinista polaca que estaba viviendo en Iquitos y, ella, Joanna Sisowska, estaba ya construyendo un grupo de violinistas, de músicos, así con bastante esfuerzo. Yo me fui a la parte también que era social. Fuimos viendo el movimiento de los pueblos originarios, cuáles son sus actividades culturales y comencé a conocer otras realidades, otras potencialidades que tenían que ser construidas y tenían que ser revisadas. Es decir, no, o sea, ellos nos entregan la forma de escuchar la naturaleza, la forma de llegar a los procesos simples de la música, a los acordes básicos y ver cómo eso puede ser enriquecedor para el conocimiento humano. Aprendí mucho con los pueblos originarios y en Perú aprendí mucho en la Universidad Científica del Perú, de la fuerza que tienen. Me siento muy agradecido de la fuerza que me entregaron los peruanos en la Universidad Científica y principalmente al doctor Juan Saldaña, que es el director, que es un visionario en la Universidad Científica del Perú. Y gracias a eso, lo que hice en Perú fue decirle a ellos que era posible, teníamos todas las herramientas para construir nuestra orquesta sinfónica. Y eso fue lo que se hizo. Es decir, dio el paso para la primera construcción de orquesta sinfónica del Perú, Orquesta Sinfónica de la Amazonía Peruana. La idea era ir creciendo en el estado de Loreto. Y los primeros conciertos que fueron desarrollados, conseguí levantar con pequeños arreglos musicales que fueron creciendo en el tiempo y fueron construyéndose para que eso se consolidara.
Joana, que es la encargada ahora del movimiento, ella mantiene esto vivo. Y esto tiene incorporado danzas, tiene un folk rock, folk sinfónico, tiene actividades culturales en forma continua, dan conciertos, y todo esto que están aquí en las imágenes son alumnos universitarios. Muchos de ellos comenzaron sin saber nada de cero cuando llegaron a la universidad, a los 17, 18 años. Y ahí están, comenzaron a tocar dentro de sus aprendizajes, hicieron andaimes de construcción unos con otros, comenzaron a construir, comenzaron a apoyarse, los apoyos son importantes para construir esta pequeña orquesta que fue creciendo en el tiempo. Ya cuando la orquesta se consolidó y ya comenzó a desenvolverse, mi trabajo ya había terminado en Perú, porque eso es lo que tenía que construir en Perú. Yo aprendí lo suficiente y eso me indicó, Davis, ahora tienes que viajar para otro lado y conocer otras formas de cómo integrar y cómo incluir a a través de la música. Entonces, eso me llevó a Brasil. En Brasil, cuando llegué a Brasil, eh, tuve la posibilidad y la suerte de conocer y tocar en la Camerata Florianópolis, que es la orquesta que está en la imagen encima. En esta orquesta Florianópolis, la Camerata, hicimos conciertos grandes y tuve la posibilidad hasta de viajar a tocar con Steve Vai en los festivales de música, en Rock and Rio, en 2015. Y estando en este desenvolvimiento también de música con la Camerata, también pude ser concertino de la Orquesta Sinfónica del Estado de Santa Catarina, que es la OCA que está de abajo, y eso me llevó a tener participación en grupos de cámara, aparte de la parte musical y desenvolvimiento con otros músicos en Brasil. Allá conseguimos hacer ópera, teníamos espacio, la foto que está arriba a la derecha es un movimiento de ópera que tuvimos en Brasil, y en Santa Catarina, en Florianópolis. Y eso también me ayudó a participar de algunos encuentros, que fue cuando conocí al grande profesor y maestro del Festival de Gramado, que es Linus Lerner, que está en la imagen de abajo, en la imagen a la izquierda de su pantalla. Linus Lerner tiene todo un movimiento que es de música a través de Estados Unidos, Brasil, en Río Grande del Norte, y festivales y concursos de canto. Después, con el tiempo, si quieren, si el que quieran, les puedo mandar los links de acceso y ver la forma de contactar con él, porque él está construyendo en Brasil, Estados Unidos, pasa por México, va a Europa, viaja dirigiendo diferentes conciertos en diferentes orquestas, Linus Lerner. Y en el lado de él está Edwin S. Kim, que es un solista internacional, que fue, la verdad, es de Hong Kong. Él viaja por el mundo, tiene grabaciones que están en YouTube. Y con él conseguimos construir, aprendí a tocar algunos conciertos. En realidad me hizo trabajar mucho, estudiar mucho violín. Él me hizo estudiar mucho, mucho más violín. Ahí estuvimos viendo, él tocó el concierto de Tchaikovsky ya en Gramado. También vi otra vez en Mendelssohn, vimos algo de Debussy. Estuvimos viendo sonatas, que es la que estoy tocando aquí, en la foto de abajo, derecha, en un festival que fue en Viña del Mar. Y después de todo este proceso, además de estar tocando, fue cuando, gracias a Linus Lerner, comencé a ver en Gramado niños que necesitaban colaboración, y fue cuando entré a conocer el mundo de los niños autistas, de niños con, en ese momento hablamos trastorno de espectro de autismo. Y comencé a estudiar con respecto a autismo, comencé a estudiar también para ingresar en la PAE y trabajar también con la AAMA Florianópolis. En mismo Florianópolis pude tener la posibilidad de trabajar con niños con deficiencias múltiples en la PAE y trabajar con niños con espectro de autismo en la AMA de Florianópolis. Fue en ese primer momento que comencé a entrar y me dediqué especialmente a los niños con problemas comportamentales severos. Como me explicaba y me dijeron, no te preocupes, Davis, de los niños que tienen algún que otro problema, preocúpate de los graves, porque son ellos los que más necesitan de ayuda. Son ellos los que tienen que ayudarte a crecer. Ellos son ellos que precisan realmente que se incorpore en la sociedad.
Entonces fue en ese momento, cuando estando en la AMA Florianópolis, después en Autonomía, Grupo Autonomía en Santa Catarina y NAPAE, que comencé a desenvolver trabajo con niños con autismo y comencé a perceber de que precisaba el nivel de comportamiento, ser más comportamentalista para aprender a vivir en sociedad. Nuestra base es saber aprender a tener la interculturalidad de aprender a vivir unos con otros, aprender a convivir en espacios juntos. Y para ellos también es necesario ir aprendiendo a vivir con nosotros, porque somos complejos, el ser humano es muy complejo. Y allí, cuando tú consigues a través de la educación viajar y cruzar, hacer puentes para la otra vereda y observar de lejos la otra vereda, nos deparamos, no sé, si conseguimos trabajar con estos niños, todo lo demás que se ve con problemas de comportamiento en la escuela, o problemas de comportamiento sociales, es simple de solucionar. Cuando tú ya trabajas con niños con autismo, ves que todos los demás, o parálisis cerebral, o problemas de múltiples, observas de que todo lo demás puede ser más fácil, puede ser más simple. Y fue ahí cuando comencé a ver de que lo importante, comencé primero por el ritmo, viendo estructuras seriadas de ritmo y ver acordes musicales. Comenzamos a hacer trabajo con frecuencias de sonido, con frecuencia, con ritmo y con comportamiento a través de la música para ir dando paso después a la enseñanza y después de eso a la integración y ahí terminé con la inclusión dentro de la escuela. Y la música sirvió mucho, no solamente dentro del área que dicen de que el niño gustó de música, el niño sonríe, el niño escucha la música y sonríe. No es más que eso. Es que de verdad sea como un lenguaje que para ellos sirvió para poderse comunicar. Entonces, eso me llevó con el equipo aquí, ven las fotos en la cual estamos con la AMA Florianópolis, que está el equipo que trabajaba en la AMA Florianópolis, psicóloga, psicopedagoga, educadoras, educadora física, que era muy, muy importante, y ver la forma de ir, además de trabajando lo que era la enseñanza de la música para niños con necesidades especiales, ver la parte de terapia para ellos, que eso en algún otro momento tenemos que hablar, que son cosas completamente diferentes. Una cosa, un proceso, es la enseñanza de la música especializada y otro proceso es la terapia a través de la musicoterapia o la música como terapia. Son cosas diferentes y yo me he dado cuenta en el tiempo que he estado conociendo y visitando diferentes lugares de que falta trabajar eso. Nos falta trabajar, aún se confunde un proceso con otro proceso. Entonces, en todo esto conocí niños y jóvenes muy, 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 muy lindos. Trabajé con gente muy, muy linda. Claro, eh, como decía mi profe, decía, si no eres cuspido, no eres, te cuspen, si no eres, no te pushan, no te tiran el cabello, ¿ya? No te arañan, no te rasgan, no has vivido con autismo aún. Tienes que ser tienes que ser no bendecido, sino que tienes que ser inaugurado en el proceso. Tienes que ser inaugurado en el proceso. Si no lo eres, aún no estás incorporado. Y me cuspieron, me arañaron, me tiraron el pelo, me rasgaron la piel. Pasa de todo eso. Más así todo conseguimos construir. En la foto que está arriba, por ejemplo, al lado derecho, se ven un adulto, un mozo con autismo que aprendió a tocar muy bien piano, y aparece la mamá de la niña que está atrás y otros profesores que están trabajando riendo porque hasta él mismo contaba algunos chistes, era interesante el trabajo. Y viendo el asunto de comportamiento, principalmente yo comencé con comportamiento. Yo ahora voy a mostrar un vídeo hablando sobre pausas y comportamiento para que pudiera tener límites sociales, ¿ya? El vídeo pequeñito que voy a mostrar ahora es solamente para explicar de que era un joven de 12 años, ¿ya? Que las mamás tenían un problema serio que él salía corriendo y corría y no lo paraba nadie. Y la mamá y el papá ya no conseguían controlar porque él corre muy rápido. Entonces, además de eso, él no consigue hablar, no habla, dice una que otra
signo onomatopéyico, más o menos, palabras no se puede definir, algunos sonidos, y comenzamos a ver en el cual pulso, ritmo, ¿cómo se llama esto? Acción y reacción, para que se pudiera comunicar, que es lo que más o menos quiero el vídeo que mostrar ahora. El nombre está cambiado, es otro nombre, más para que entiendan. Dos palmas, vamos. Así un salto. Otra, vamos. Otra, que la otra, vamos. Vamos, la otra, ¿verdad? Y así un salto. Vamos. Aquí. Aún. Vamos. Vamos, bate. Vamos. Fácil, aquí ahora. Vamos. Vamos. Fácil. Vamos aquí. Esa es la que cruzar. Vamos, pasa esa. La otra entonces. La otra. Vamos. A dos lados, vamos. Fácil. Aquí vamos. Vamos a ver distinto. Pito querubín. Ya. Vamos, saluda. Chao. Seguimos. Vamos. Vamos, ven conmigo. Vamos. Aquí. Vamos. Bien, no abrazo eso. Bueno, lo que nos quise mostrar allí, espero que tengan comprendido la idea, son procesos. Él tiene que, yo recibí, por decir algo, batucadas, es decir, baquetas que volaron por la cabeza, rabias, mordidas, hasta que conseguimos llegar a ese proceso. Y después eso fue con el tiempo construyéndose y desenvolviéndose, lo que ayudó a que este joven en este momento ahora ya consigue se movilizar de un lado a otro con límites. Fue un proceso difícil, más ahí donde paso construyéndose para eso. ¿Ya? Después de eso, vimos otros procesos de otros niños con otras necesidades. Ahí trabajamos en la autonomía. También tuve la posibilidad de trabajar con el personal de la UDESC. Ahí conocí a Gustavo Catino y fue con él que estudié los procesos musicoterapéuticos y comenzamos a construir y ver procesos de musicoterapia para los niños. ¿Qué diferencia tenemos entre una enseñanza para niños con necesidades especiales
¿Y qué diferencia tenemos para construir una musicoterapia como tratamiento? Y después de este proceso, después de este movimiento que vivimos en Brasil a través de la música, de enseñanza de la música para niños con necesidades especiales, existió la posibilidad de, de que en AMA necesitábamos comprar más instrumentos musicales, necesitábamos más instrumentos. Ahí fue cuando nos ayudaron la empresa privada y se construyó una publicidad, que voy a mostrar ahora, eh, que era para comprar instrumentos para tener en Brasil. Y eso nos llevó a dónde está, aquí está. Olá, meu nome é Emanuel. Eu tenho 6 anos de idade. Eu sei o endereço de casa, sei o nome dos meus pais, o nome do meu irmão, sei escrever o meu nome completo e também sei quase todas as letras do alfabeto. Entendo o que muitas crianças de 6 anos não entendem. Sei o que muitas delas não sabem. E isso porque eu vejo a vida diferente. Não estou dizendo que tenho superpoderes ou nada do tipo. Pelo contrário, ouço minha mamãe dizer que sou hiperativo e fui diagnosticado com autismo. Eu não sei certo o que é isso, e por isso eu vivo como qualquer outra criança. Sei de muitas coisas racionais. Vejo muitas coisas por outros ângulos. Mas tem uma coisa que até hoje eu não consigo descrever. Quando eu encosto em meu violino ou em qualquer outro instrumento, sinto meu coração bater em meu ouvido. É como se ele gostasse do que eu estou sentindo, de tudo que posso entender, tocar, ver, de tudo que posso saber. A música é o que mais me faz sentir. E quando estou aqui, não quero estar em nenhum outro lugar. Sou esse momento, sou essas notas que ainda nem direito eu sei tocar, mas eu sou, e o que sou me faz querer viver. Nosotros hicimos muchas cosas a través de la AMA Florianópolis. La AMA en este momento, antes de la pandemia, porque ahora después de la pandemia muchas cosas pueden mudar en Brasil, se construyó, creció mucho. Nosotros conseguimos recibir niños que venían ya desde Río Grande do Sul, a Florianópolis, diferentes lados de Florianópolis, y también de Curitiba, desde otros estados que iban especialmente a visitarnos en Florianópolis. Fue un crecimiento grande, 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 que hizo que otros proyectos también sociales para incluir niños con necesidades especiales comenzaron también a crecer en el mismo tiempo. Ahí tenemos después el proyecto Autonomía, que era el mismo centro de Florianópolis, que trabajaba diferentes áreas, como huertas, trabajos sociales, la piscina, parte de desenvolvimiento motor. Después tenemos, como era lejos, en La Payosa, siempre decimos nosotros brincando, la República Independiente de La Payosa, que es cerca de Florianópolis, más tiene que pasar por San José y llegar a La Payosa, una distancia de tránsito enorme, muchos autos. Y allá también teníamos un movimiento que era con niños con autismo y otras necesidades y deficiencias múltiples. Ahí conocí lo que era el síndrome de Down, por ejemplo. Trabajé con niños con síndrome de Down, que es otra patología, son otros trabajos, son otras formas de abordar la música, son exactamente otra necesidad. Es decir, a lo que voy, el profesor o el educador es quien tiene que adaptarse a las necesidades que están dándose dentro de las salas de aula, dentro de las clases. Lo que ustedes vieron aquí son ejemplos en el cual no están incluidos los niños. Quiero dejar bien claro eso. Nosotros, los niños están segregados. Estamos trabajando en un espacio aparte
para que ellos puedan ser integrados en la escuela, para que consigan ser incluidos. Este es un proceso. Mas estos son niños que fuimos trabajando para que aprendan a aceptar al otro, aceptar al colega, aceptar las diferencias que el otro presenta. Nosotros veíamos eso a través de cada una de estas instituciones. Eso fue lo que nosotros hicimos. Después de eso, ¿qué resultó? De que fue esta construcción, me llevó, y en realidad no voy a decir me llevó, llegó una posibilidad de estudiar el doctorado en la Universidad de Aveiro, en Portugal. Yo estaba en Brasil, estábamos construyendo este movimiento, por en cuanto, además de esto, tocaba en las orquestas, estaba tocando en la Orquesta Sinfónica del Estado de Santa Catarina, tocaba en la Orquesta Camerata Florianópolis, viajaba a Blumenau a tocar, iba a Gramado también, es decir, estaba convidado a diferentes festivales. Y podría haber quedado allí, ¿saben? Yo podría haberme quedado en Brasil trabajando en cada una de estas actividades, hasta que llegó esta posibilidad. Y tengo que decir que yo en ese momento hablé, bueno, Diosito, así hablé directamente. Voy a postular a la Universidad de Aveiro. Si quedar seleccionado, me voy a estudiar. Y fue lo que resultó. La Universidad de Aveiro acreditó en mi proyecto, porque tuve que presentar un proyecto doctoral, acreditó la posibilidad del proyecto y les puedo decir que con muchos, muy visionarios, porque es un sueño. La inclusión de niños y niñas con necesidades especiales en la educación, en los programas de educación artística, de la investigación a la acción. Y fue un asunto que fue construido con un equipo que me apoya, que es maravilloso, es increíble. Yo pienso de que esto puedo decir que fue Dios que me condujo para llegar hasta donde estoy ahora. Fue Él que hizo de que tuviera la oportunidad de percorrer cada una de las realidades que estaban más o menos resumidamente intentando contarles de cada uno de los países que viví, tanto la Venezuela, de inclusión social, tanto la música y cómo se veía la estructura social en Perú, lo que viví en mismo Chile, el trabajo con los niños, que en la educación preescolar, lo que trabajo con autismo, deficiencias múltiples, diferentes necesidades en Brasil. Tenemos, existen vídeos y trabajos para estar horas y horas hablando con respecto a eso. Me llevó a preparar un material personalmente para venir a Portugal a trabajar con un equipo de orientadores que es genial, de profesor genial. Quien aparece al lado mío, en la parte superior, al lado derecho, es el profesor Antonio Moreira. Que el profesor Antonio Moreira, pueden procurar, por favor, por nombres en Google, aparecen todos esos nombres en Google. Por eso no coloco el link, porque es fácil procurar, buscar. Y él es una persona que potencia el desenvolvimiento y de las tecnologías. Decimos, oigan, y algo que yo voy a replicar también, no podemos dejar que las tecnologías hagan de nosotros lo que quieren. Las tecnologías son herramientas, son solamente herramientas. Las tecnologías vivimos ya con ellas y nuestros jóvenes viven con ellas. No es posible que muchas escuelas aún en los días de hoy digan, no, telemóviles, celulares fuera de la sala de aula. Cuando en realidad lo que estamos haciendo, estamos desligando la información que llega a ellos y dejando que ellos busquen cualquier fake news. Y ellos busquen sus formas de fake news. Lo que tenemos que aprender a hacer es construir, ser mediadores y ver la forma en que ellos aprendan a utilizar y a buscar la información correcta a través de estos nuevos computadores que son los celulares. Y ver la forma en que cómo la tecnología ya está viviendo entre nosotros. Así que, por favor, no colocar más nuevas tecnologías de comunicación y socialización, porque no son nuevas, ya están a años ya metidas entre nosotros. Eso de nuevo puede ser cuando estamos hablando de la década de los 80, cuando comencé en 90, que estaban recién las cámaras fotográficas, y comencé en la década del 90 en la evolución de los computadores a los laptops, ¿ya? Más ahora en la actualidad ya son parte nuestra, y con esta pandemia tenemos que ver no del lado ruin lo que significa la pandemia, que tiene bastantes cosas ruins, malas, más tenemos que ver lo que nos está haciendo cambiar y mudar. Esto que está sucediendo hoy, en la cual tenemos personas que están comunicándose con nosotros, que están presentes, que están en el otro lado del mundo, en Australia, por ejemplo, o en Hong Kong. Tenemos un profesor de Hong Kong aquí. O personas que están de Estados Unidos, de México, y yo que estoy en Portugal, ustedes que están en Chile, de Perú, de Argentina, de Venezuela. Es decir, es increíble.
La tecnología nos da posibilidades, muchas posibilidades, y no tenemos que desligarnos de eso. Ahora, después de eso, también me acompaña Oksana Timoshchuk, que como orientadora, ella es ucraniana. Disculpen, el profesor Antonio Moreira es portugués, más también vivió muchos años en Escocia, es portugués escocés. Oksana Timoshchuk, ella es ucraniana, que vive en Portugal en este momento. Y Carlos Márquez es portugués venezolano, ¿ya? Carlos Márquez es director de la escuela artística Calouste Gulbenkian de Aveiro, que es una de las 4 escuelas de música, de conservatorios que son del Estado. Y es en esta institución que estamos preparando todas las posibilidades para que los niños sean inclusos dentro del conservatorio, que es un proceso difícil y complejo, mas estamos dando todos los espacios, estamos haciendo todo lo posible para eso. ¿Por qué? Porque tienen que estar preparados los espacios físicos, tienen que estar preparados los apoyos. Voy a explicar más adelante lo que significa eso. Tiene que estar todo el mundo preparado para poderlos incorporar. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pretendemos? Pretendamos encontrar soluciones para que las niñas y niños con parálisis cerebral que ingresarán al primer ciclo de enseñanza básica, en la enseñanza artística especializada en la música, puedan desarrollar su potencialidad y aptitudes artístico-musicales, considerando para este fin el apoyo de las tecnologías digitales. ¿Ya? En esta idea de incorporar, de incluir a las crianzas con necesidades especiales en primer ciclo de enseñanza básica, vamos a trabajar con niños con parálisis cerebral, y esto estamos trabajando porque una crianza despoletó, es decir, comenzó el proyecto porque una crianza tuvo la intencionalidad de matricularse en una escuela, en esta escuela especial de la música, más percibieron los padres que no estaban las condiciones dadas. Y entonces eso nos llevó a preparar y decir, bueno, ¿qué falta? Vamos a preparar lo que falta para que se puedan incorporar. ¿Y por qué? Porque el currículo de Portugal es un currículo, yo puedo decir, digamos, la ley portuguesa es una de las leyes más inclusivas del mundo. La ley en Portugal de inclusión es la más inclusiva. Claro, una cosa es la ley y otra cosa es colocar en práctica. Mas la ley es inclusiva, es muy inclusiva. Entonces, ¿qué hicimos? Planeamos y comenzamos el resultado del ciclo diagnóstico, que fue una formación inicial y conocer la realidad del conservatorio, la realidad de la educación, para comenzar a actuar e incluir a través de relaciones de entrevistas, monitorizar procesos. Ahí estamos utilizando herramientas para análisis de contenido, que es una plataforma, que el nombre de ella es WebQDA, que es una plataforma que ayuda a análisis de contenido cualitativo. Evaluamos resultados para recomenzar a través de un proyecto de intervención y oficinas de formación a profesores para monitorizar y analizar los procesos de estas oficinas de formación. Evaluar otros procesos para que los niños puedan ser inclusos. Este ha sido el trabajo de investigación que hemos estado desenvolviendo en estos momentos. Estamos ya en el programa de intervención, preparando también los workshops para poder hablar sobre qué precisamos para que nuestros niños con necesidades especiales sean inclusos, qué precisamos preparar, qué precisamos organizar. En esto hicimos una caracterización del niño con necesidades especiales, en este caso con parálisis cerebral, y eso vamos a explicar ahora. ¿Qué hemos hecho por en cuanto? Estuvimos hablando sobre la diferencia en musicoterapia, tuvimos 2 workshops, un día de la musicoterapia, estuvimos hablando también sobre la importancia como lenguaje universal de la música. Esto ha sido con el apoyo del Centro de Investigación del CIF de la Universidad de Aveiro. También hicimos una primera formación, que es una música como medio para la inclusión, que fue también a presentar en el WCQR, es un congreso de investigación cualitativa, y presentamos todos los resultados que fueron de este workshop, que a gente creo que, bueno, según lo que dicen, y quedó analizado en la encuesta, gustaron mucho, porque presenté ahí diferentes trabajos que pueden ser realizados, tanto como educación musical, como musicoterapia, procesos musicoterapéuticos. Y ahí después elaboramos los guiones de entrevista, en el cual tuvimos colaboración de especialistas en las de tecnología, educación musical, inclusión escolar, salud, para poder
primero, caracterizar al niño, que si ya está terminado, fue presentado ya y fue avaliado, los resultados fueron entregados a la opinión en publicaciones escritas. Después de eso ya entrevistamos a los padres y profesionales que trabajan con niños con PC, estamos analizando eso con el WebQDA y estamos en estos momentos ya preparándonos para el programa de intervención, que para la pandemia no conseguimos hacerlo antes, sino ya tendríamos hecho eso a partir del mes de marzo. Pensamos comenzar ahora en octubre con el programa de intervención dentro del conservatorio. Eso fue el trabajo. Esto fue, en base a este guión de entrevistas, fue la base, la construcción que me ayudó a tener un guía conductor para todo mi proyecto de investigación y poder ver las necesidades que tenemos como profesores, los apoyos que existen y los productos de apoyo que pueden ser necesarios. Que es fundamental eso. Y además de eso, los adultos, los profesores, ¿qué precisamos hacer? En la verdad, nosotros somos los que tenemos que, como adultos, comenzar a mudar nuestra actitud. Ahí está el asunto. No podemos seguir cerrados, no podemos seguir pensando en el capital cultural de Bourdieu, que es lo que aún impera en todos nosotros. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser mediadores, tenemos que construir nuevas formas de pensar, porque el desenvolvimiento humano depende de eso. Entonces, es importante potenciar la red, es importante comenzar a hablar del Bruno Latour, ¿ya? Es importante que voltemos a pensar en la Escuela de Frankfurt, desenvolvimiento humano, Habermas, voltar a recordar a Habermas. Ahí yo voy a hablar de un profesor que, por ejemplo, Jacotot, que sería bueno que también lieran a Rancière o el maestro ignorante con Jacotot y la importancia de Jacotot en todo este proceso. Y estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Después de eso, en mis visitas para cada uno de los lugares que yo he visitado, siempre llego cuando ya un chileno llegó antes. Estamos hablando, además de Allende, porque todo el mundo habla de Allende aquí, puedo decirlo. Estoy hablando de Gabriela Mistral, estoy hablando de Pablo Neruda y principalmente de Violeta Parra. Violeta Parra, las canciones de ella, como música, me llevan donde voy, está ella primero. Entonces, todo esto de desenvolvimiento humano y Chile hemos perdido un poco esta posibilidad de seguir construyendo eso. Yo lo veo ahora, cuando estuve revisando la Universidad de La Serena, el currículo de nuestra Universidad de La Serena, y veo que no tenemos magíster, ni tenemos doctorado en el área de, por ejemplo, de música o educación, dentro de las bases que estuve revisando. Está en el área de tecnologías, en el área de la ciencia, la microbiología, más el área de educación, que es donde tenemos que comenzar a entrar, debemos comenzar nosotros a movimentar. Esto tiene que evoluir, tenemos que voltar a crecer. Bueno, en resumidas cuentas, ¿quién es el niño? ¿Quién es Enrique? ¿Quién es el niño? ¿Quién me llevó a desenvolver todo este proyecto? Y él se presentó y Enrique es un niño con 7 años de edad, tiene parálisis cerebral dipléjica con forma discinética grave en las extremidades superiores. Es decir, no tiene coordinación motora en los brazos, no consigue moverlos bien, ¿ya? Además, no tiene fuerza, se le movilizan, no tiene movilidad motora en los brazos superiores. También tiene limitaciones bilaterales con algo de hipotonía, no tiene fuerza, principalmente las piernas, los miembros inferiores, ¿ya? Además de eso, no puede hablar ni escribir de forma tradicional. Entonces, si él no puede hablar ni escribir de forma tradicional, ¿cómo vamos a hacer para que él aprenda? Y también presenta epilepsia. Más, él tiene el desenvolvimiento cognitivo de él está increíblemente, según la evaluación que fue hecha, por sobre la media. Él aprende todo, él sabe todo. Es decir, es un niño que tiene inteligencia increíble, un desenvolvimiento maravilloso, que está en un cuerpo que no le consigue responder. Entonces no podemos perder eso. Ahí es donde yo digo, y mis orientadores y todo el mundo comenzamos a trabajar. Y ahí cuando nos dimos cuenta de que la forma de que él puede aprender, que fue con apoyo de la APC Coimbra, es decir, Asociación de Parálisis Cerebral de Coimbra, que nos ayudó también, y viendo con el Conservatorio y la Universidad de Aveiro, pero más principalmente la APC Coimbra, fueron probando diferentes formas de él comenzar a comunicarse. Hicieron las cartillas para ver la forma de comunicarse de sí, no, puede ser, no, para presentar. Me era muy difícil para él se comunicar. Hicieron puntero en la cabeza, con un puntero, producto de apoyos de toque, diferentes formas, mas no conseguía se comunicar. Entonces, él se moviliza en este momento a través de cadera de rodas y andarillo. Y yo les puedo decir, con andarillo
corre. En la escuela, él se comporta igual que los demás niños, corre bastante. La cadera de ruedas nos lleva a otra situación, que cuando es cadera de ruedas eléctrica, tiene que tener todo habilitado porque es pesadísima para poder levantar. Muchos dirían, más podemos llevar la cadera cuando subir subir de pisos, podemos llevar las sillas de ruedas. Más no es tan fácil porque es pesada. Y estas que son flexibles es todo un problema. Imaginen la situación de la familia para colocar la cadera de ruedas, colocar anterillo, colocar en el auto, después llevar a él. Es un análisis. Y después de eso, él se comunica a través de Grid 3, que es un software adecuado a utilizadores con limitaciones neuromotoras, ¿ya? Cognitivas y de la habla, del hablar, ¿ya? Y su utilización del Grid 3 debe ser complementada con accesorios adaptados, como el caso de la utilización de computadores y un programa y un producto de apoyo que se llama PC Edge Mini, que es vulgarmente conocido como Tobii, de Dynavox, que es la marca, es la empresa, ¿ya? Y este Tobii, que es lo que él utiliza, es una cámara que permite a los utilizadores con limitaciones neuromotoras, ¿ya? O acceso al computador a través del mirar, del hollar, ¿ya? Y permite trabajar con cualquier aplicación que pueda ser controlada con un rato, con un mouse, con un joystick, ya con un mouse. Solo que como él no puede hacer eso, él hace el sistema en base a barrido. Con el mirar dentro de la tele del computador, él se consigue comunicar en base a barrido. Es muy interesante, digamos, cómo este proceso puede llegar a construir a través del computador una forma de él se comunicar. Él comunica todo en base a expresiones, no habla, disculpen, no habla. Más él, a través del computador, expresa todos sus conocimientos. Y eso decíamos, y bueno, la música me dicen algunos, ¿qué podemos hacer? Obviamente, no vamos a potenciar las cosas que él no va a poder con facilidad hacer, va a ser con dificultad hacer. No vamos a comenzar a decir, entonces, igual que todos los demás niños, tienen que cantar la nota la, o como cuando dice, todo el mundo está a brincar y dice de que, por ejemplo, vamos a decirle al pez, que sube el árbol. La misma forma que estamos diciendo de que nosotros tenemos que ver la forma de potenciar la enseñanza de la música a través del computador y su instrumento va a ser el computador. Y es lo que estamos viendo ahora. Es una discusión que tenemos también con respecto al sistema de conservatorios de escuelas de música. La enseñanza del violín, que es mi instrumento, viene desde siglos pasados, que vamos a ver algunos también productos de apoyo para eso. Más, estamos en el siglo XXI y no es posible de que dentro de los conservatorios solo se potencie la música del siglo XIX. Tenemos ahora clásicos que son de nuestra época, que son, por ejemplo, Michael Jackson, que es un clásico, los Beatles, que son clásicos, que son música que Aaron Copland, que fue la base de la música, mismo John Williams, que puede ser que son del siglo pasado y que tienen que ser potenciados a través del conservatorio. Eso no quita que sigamos estudiando Vivaldi, Bach, Mozart, Mendelssohn, Bruch, ¿ya? Tchaikovsky, Verdi, una ópera, no nos quita, sino que vamos construyendo cosas nuevas. No nos construyendo, vamos construyendo facilidades para que ellos se puedan incorporar en todos los procesos de aprendizaje. Bueno, ¿y qué hemos hecho? Aquí está nuestro niño interaccionando con los productos de apoyo, con Andarillo, con sus colegas de turma. Además de eso, hemos tenido la posibilidad de trabajar con niños aquí en inclusión, con niños con diferentes necesidades o sin necesidades en diferentes áreas. Aquí estamos en educación preescolar y trabajando en aire libre y trabajando a través de música, de cuerpo, movimiento principalmente con ellos. Aquí ya no es preescolar, esto se le llama en Chile creo que sala cuna. No, después me aclaré de eso, ya no me acuerdo. Después de eso, ¿qué más hemos hecho? Construimos un estudio en Angola para hablar sobre las competencias digitales de los hijos de la guerra de Angola. Eso sí, pueden procurar estudios de competencias digitales de los niños de Angola. Fue un trabajo que nos llevó a África con mi colega Carlos, y en este trabajo presentamos a necesidad social de potenciar las competencias digitales, de necesidad de potenciar la tecnología para el desenvolvimiento humano.
Y esto fue un trabajo muy lindo, es decir, también muy emotivo, fue un trabajo emotivo mismo. También vimos algunos trabajos a través del IENA, de formación de profesoras para diseño artístico especializado inclusivo, estrategia no farmacológica a través de la música, cómo podemos a través de música o enseñanza de música bajar a los cuidados paliativos, bajar la carga que tienen con algunos medicamentos, evitando que usen mucho tramal, es decir, regulando el tramal, por ejemplo, que fue lo que experimentamos con tramal, y viendo que podíamos controlar el proceso de dolor de ellos a través de músicas que fueran placerosas según sus recuerdos, ¿ya? Y eso también fue visto, y todo esto fue parte viviendo, como viendo McNiff, viviendo la teoría en acción, que es nuestro proceso de investigación, nuestro proyecto es una investigación acción. Por eso, todo esto va sirviendo porque va construyendo para nuestra investigación acción. Además de eso, vimos productos de apoyo que son asistivos para que los niños con diferentes necesidades puedan venir y comunicarse unos con otros. Aquí vimos de que DarkTalk es una buena forma de comunicación frente a otros utilizadores, otros programas, otros software. Puede que esto va modificando, puede que ya exista software mejor. Esto fue lo que estudio que nosotros hicimos el año 2018, en el cual nos dimos cuenta de ese programa. Estamos en 2020, puede que ya existan programas mejores, más eso sirve para la comunicación de los niños porque percibimos también que los niños con autismo tienen problemas para poder definir las caras y mirar directamente los ojos. Más cuando ven un tablet o un celular, ellos consiguen diferenciar rápidamente las figuras y fixar la vista. Entonces, grabamos vídeos a través de telemóvil celular de las personas que trabajan con ellos, que interactúan regularmente con ellos, y ellos siguen el vídeo. Entonces había una comunicación indirecta, más que al final ayudaba a que él se interaccionara con otro y mandamos las órdenes a través de tablets y computadores. Fue un trabajo bonito les digo que dio resultados y funciona, apoya. No funciona para todos, obviamente, más una buena forma que pueden para analizar la comunicación de los niños. ¿Ya? Además de eso, nos encontramos con que también existen jóvenes que pueden tener algunas necesidades motoras y quieren tocar instrumentos. Aquí encontramos un joven que él decía, yo quiero tocar violín, toda mi vida quiero tocar violín. Y mira, yo le dije, no hay problema, vamos a tener que venir y dar solución. Es decir, ¿cómo? Y él llegó, se emocionó. Es decir, pero yo también me soné, decía, no hay problema, tenemos que adaptar todo. Él tiene el brazo izquierdo que tiene esta necesidad, nació con esta deficiencia en los músculos, brazos. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos un producto adaptado y modificamos la postura del violín. En vez de estar el violín en el brazo izquierdo, lo modificamos para el brazo derecho y construimos un producto de apoyo para el arco. Solo que no es tan fácil, porque el violín tiene que ser trabajado con luthier, tiene que colocarse una doble barra armónica, 2 barras armónicas, porque tiene que ser mudada la presión de las cuerdas, colocamos 2 almas, se mudó la posición del caballete, se construyó una forma de apoyo, de soporte especial para él, y resultó, digamos, el violín fue adaptado. Y el arco ya fue un asunto más tecnológico con ingenieros, ahí tuvimos que trabajar con 2 doctores, y con la misma Universidad de Aveiro, en la Escuela Superior de Design, y a través de impresora 3D fuimos construyendo apoyos de arco para poder construir su arco y tener el apoyo, que tiene que ser un diferenciado, es personalizado. Estos son algunos estudios que estamos viendo porque voy a hablar de otra base, de otro músico que nos ayudó mucho. Por ejemplo, Pat Metheny, él trabajaba con instrumentos que eran mecánicos, y a través de la mecánica él podía tocar varios instrumentos, en un hombre orquesta casi. Y en ese desenvolvimiento de productos de apoyo que iba construyendo, de apoyo, venía y él podía tocar 10, 20 instrumentos. Y esa parte mecánica nos llevó a que nosotros también podemos conducir eso a personas que necesiten y quieran. Si la persona quiere, vamos para frente, potenciemos. Cada uno de ellos puede tener esa posibilidad y tiene que ser potenciado. Entonces, las perspectivas futuras que tenemos nosotros es, vamos a caracterización de niños que ya fue presentado en el CIAIC 2020, que es un congreso de investigación cualitativa. Además de eso, ahora estamos esperando, tuvimos que hacer un artículo más por una revista de Springer, ojalá salga publicado porque sería espectacular. Después de eso estamos en el análisis metodológico que va a ser en otro congreso de investigación cualitativa presentado, y esto vamos a hablar de los procesos, de toda la parte metodológica del trabajo. Después tenemos las buenas prácticas profesionales que fueron
captados con diferentes entrevistas, diferentes profesionales que trabajan con niños con necesidades especiales, principalmente necesidades motoras. Y después de esto tenemos el proyecto de intervención que la idea, y estamos llegando a una conclusión, mismo con la formación docente, mismo con el plan de intervención de la educación artística especializada, artística del Conservatorio de Música Carlos Gulbenkian en Aveiro, mismo con todos estos procesos que estoy hablando, de caracterización, de análisis metodológico, nos damos cuenta de que mismo así estamos llegando a que la solución, y cerrando este proyecto doctoral más, donde vamos a tener que comenzar a construir son las políticas educacionales. Porque además de motivar a los profesores, tenemos que dar una pequeña modificación de análisis de las políticas. Aún estamos coartando la magia de soñar en los niños de la edad desde preescolar a primer ciclo básico. Observando en los currículos de primer ciclo básico, se está dando mucho hincapié primero, un tercio del currículo, lenguaje, otro tercio del currículo, matemática. Después, del tercio que queda, dos partes, ciencias sociales, historia, geografía, y después de eso te queda nada del currículo para hablar de educación física, hablar de, ¿cómo se llama esto?, de expresiones artísticas. Entonces la música queda relegada casi. Y eso hace que el niño se vaya estructurando, que como que vaya perdiendo las ideas de soñar. Y es lo que yo les digo a los estudiantes, que también deben estar de la Universidad de La Serena. No pierdan las ganas de soñar, porque es posible. Solamente tenemos que todo el mundo trabajar en conjunto para que este sueño se mantenga. Entonces, espero no haber hablado mucho. Espero que hayan gustado. Más esto más o menos lo que quería mostrarles con respecto a integración, a inclusión. Y bueno, gracias. Esto ha sido mi pequeña presentación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Davis. La verdad es que para nosotros ha sido un gusto escucharte. Creo que en la presentación que tú hiciste es como que te vimos crecer, ¿ah? Partiendo como profesor, ¿cierto? En Copiapó, y de ahí fuiste como creciendo y en el fondo a donde te llevó la vida fuiste enseñando música. Sí. Y eso es maravilloso. La verdad es que todo, rescato que te acordaste de todos tus profes, ¿ya? De todo, o sea, una memoria impresionante, ¿eh? Que te acordaras de todos ellos y... Sí, se me olvidó alguno, disculpen, más tenía que ¿Sí? recordar, lembrar. Más, sí, disculpen, ¿está? Bueno, mira, acá anoté algunos nombres de personas que te conocen y que te recuerdan con mucho cariño. María ¿Ya? Gómez de Copiapó, Diego Peso de Perú, Ah, Diego de Perú. y tengo otra persona, creo que era Jimena Vega, creo, que se acordaba mucho de ti. Muchas personas también que te felicitan por tu trabajo. La verdad es que muy interesante. Has sido pionero, fuiste pionero, creo, en el tema de la inclusión social, pensando en cómo que la música llegara realmente a todos. Que eso es algo que creo que en educación todavía, por lo menos acá en Chile, nos falta mucho, ¿ya? Y tenemos algunas preguntas en relación a eso. Por ejemplo, Diego Tapia nos pregunta si en Perú se pudo incorporar melodías de los pueblos originarios en la orquesta. Tocamos casi todas melodías pueblo originario en la orquesta. Son melodías de pueblo. Ahí Diego Peso de Perú puede contestarle también. ¿No? A él aún está tocando violín de esas canciones. Y mi abuelo, ¿dónde está mi abuelo? Ojos lloran de ti. Muchas canciones que se me misturan con Argentina también. Muchas canciones. La construcción que hicimos en Perú fue más de música tradicionales de ellos, de Perú, y
hay dos cosas diferentes aquí. Una fue el desenvolvimiento que tuvimos en los pueblos originarios, a través de la Universidad Científica del Perú, para no mezclarlos, no mezclarlos con lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Iquitos, que son dos cosas diferentes. Cuando tú te vas alejando, por ejemplo, de Iquitos a Nauta, para el lado del puerto, o vas para Panguana 1, Panguana 2, y vas separándote, se ven realidades diferentes. Una cosa es la ruidosa y linda ciudad barulhenta que es Iquitos, y otra cosa es lo que vas viviendo cuando te vas dirigiendo hacia otras localidades. Yo les recomiendo que vean coloquen en YouTube Cumbarikira. Coloquen en YouTube Cumbarikira y van a ver algunos trabajos que fueron hechos con respecto a Cumbarikira, que tiene que ver la Universidad Científica del Perú, y que lo hizo con una agrupación Deutsch de Alemania, que fue, no recuerdo bien, más dice ahí, aparece el nombre Deutsch en bajo. Y la importancia que tuvo eso, social, la importancia social. Muy lindo trabajo, sin duda. Quisiera hacerte una pregunta. A mí me interesó mucho el trabajo que hiciste con los niños con trastorno del espectro autista. Me llamó la atención que estabas solo con el niño en una sala. Sí. Niño, ¿eso lo hacías en un colegio, en una fundación? No, eso era la AMA. AMA Florianópolis es una institución de más de autistas que crearon los padres de apoderados, decimos en Chile, los padres de los niños con autismo crearon una asociación y llevaban diferentes terapeutas a trabajar en esta asociación, ¿ya? Y yo ahí trabajaba con ellos, más la idea es de que ellos consiguieran solucionar problemas para después ir, por ejemplo, a trabajar, entrar en la escuela, sin problema, y podían incorporarse para ir solucionando. Voy a dar un ejemplo que no está aquí. Había un niño con autismo que tenía serios problemas con respecto a los balones, eso es, los globos. Los globos, si tú los reventabas, el niño se colocaba nervioso, y era show, y era escándalo. Tenía problemas serios con los balones, porque tenía problemas con los ruidos. Entonces, cuando entró a la sala, yo me recuerdo claro de esto, vengo y tengo los tambores, y él comienza a bater los tambores. Comienza primero a hacer ruidos, show, y comienza a bater los tambores. Y le dije, soluciona el problema, no tiene ningún problema. ¿Cómo que no? Si tiene problema. No, él no tiene problema con los ruidos, él no tiene superacusia, no tiene problemas de acusia, que también puede ser un problema, porque él mismo hace ruidos y él aguanta los ruidos que él hace. Observa el detalle. Nosotros decimos que los niños con autismo pueden tener hiperacusia, tienen problemas de oído y no escuchan bien. Mas cuando él hace ruido, si él hace ruido y él aguanta el ruido, no es problema de acusia, es problema de miedo. Es miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a enseñarle y a mostrarle los balones para que él los comenzara a reventar frente a él y comenzara a perderle miedo. Después comenzó a perderle miedo a otros procesos de otras personas, a estar en conjunto. Comenzó a andar en micro, en Chile es micro. En micro, en autobús, comenzó a andar en micro y después de eso comenzó a aceptar los otros barullos, comenzó a aceptar barullos y ahora después se incorporó en la escuela. Es decir, el profesor que está o el grupo de personas tiene que comenzar a observar além del horizonte, además de lo que está evidente, sino comenzar a ver más allá, para ver cuál puede ser el pequeño problema que puede existir. Son ejemplos, ¿está? También tuvimos, yo te digo, yo recibí ese niño me mandó un baquete en la cabeza, me llegó aquí, ¡ta! Ay, no voy a olvidar, duele, es verdad, duele para caramba, más tienes que aguantar, estás trabajando con ellos, y ellos lo hacen, es parte de tu aprender. Exacto. Muy importante lo que tú dices, Davis, de que los profesores tenemos que aprender a conocer a nuestros estudiantes, muchas veces para desde ahí comenzar el camino junto a ellos, el camino de la inclusión. Nos preguntan también si existen metodologías distintas para un estudiante con síndrome de Down en comparación, por ejemplo, a los chicos con autismo. No, yo te puedo decirte que la metodología tiene que ser la misma para todos los niños que están incluidos y no separar uno para un proceso y otro proceso. Lo que puedes adaptar, sí, lo que puede son las facilidades que pueden tener para uno y otro. Más el currículum va a ser, vamos a tener que
este es su objetivo, este es el currículo que vamos a tener que objetar. Entonces, estas son las facilidades. Por ejemplo, el niño tiene que sumar en ecuaciones de primer grado en matemática, por decir algo, a los 10 años. En el caso de esto va a aprender matemática, más va a aprender a sumar y restar, y de ahí vamos llegando a estos procesos que él va a ir aprendiendo. No, tiene que ser adaptarse más. Existe, podemos hablar de que existen más. Yo veo en el paso de comportamiento, que es lo que trabajé más que la interacción, son es adaptación. Es de niño a niño. Tú no puedes encajonar, esa es la palabra. No puedes encajonar en una necesidad frente a otra. No se puede. Es incluir. Exacto. Otra persona nos comenta, felicidades Davis, reconocer la capacidad de conectarse con los niños y las niñas con necesidades educativas y la metodología desde la paciencia y el amor que tienes para enseñar, sobre todo a quienes pensamos que no lo podemos hacer. O sea, has motivado a una profe, eso ya es un gran logro, ¿cierto? Porque es parte de lo que significaba este conversatorio. En el fondo todo es posible. Tú nos has mostrado hoy día que en el fondo la música no tan solo es para escucharla, sino que para que los niños aprendan. Otra cosa que nos llamó mucho la atención y que también hay un comentario sobre eso, es sobre el joven, que en el fondo pudieron modificar, ¿cierto?, la posición del violín, hicieron una adaptación también para que él pudiera tomar, ¿cierto?, me declaro ignorante en esto, la varita, El arco. el arco, donde, y nos preguntan si es que hay algún registro visual donde él esté tocando el instrumento. Esperen va a ir un artículo científico, esperen que está no prelo, tienen que esperar, tienen un proceso. Quería mostrar más, tienen que esperar un poco de eso. Igual hay 2 trabajos más que tienen que esperar aún, porque demoran, lamentablemente demoran. Puedo mostrar las ideas, más no consigo más. Porque eso realmente lo que tú muestras en ese trabajo final, de eso se trata la inclusión. Porque hoy en día sabemos que en el fondo la discapacidad es la interacción de la condición de la persona con su entorno. Y muchas veces el entorno es el que pone las barreras. Tú nos dices, claro, el violín, ¿cierto?, se enseña de la misma manera desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, el encontrar la forma de que alguien que quiera realmente aprender lo pueda de todas maneras hacer, eso es maravilloso. Vamos a ver si es que hay alguna otra pregunta. La verdad es que muchas felicitaciones, si las puedes leer ahí en el chat. Hay muchas personas que están muy agradecidas por esta experiencia. Miriam, por ejemplo, nos dice, muchas gracias, mi amigo, conocí un poco de tu trabajo y estoy orgullosa de verte adelante. Lindísimo trabajo, eres un profesional increíble. Abrazote, dice. Oye, hasta el momento pocas preguntas, más felicitaciones. Yo esperaba preguntas. Más felicitaciones, sí. Hasta el momento, esas como que serían las preguntas. No sé, invitamos nuevamente si quieren hacer más preguntas. En estos momentos, David, ¿te encuentras trabajando con algún grupo de estudiantes? Cuéntanos un poquito acerca de eso. No, en este momento, hasta antes de la pandemia, yo estaba trabajando con adultos con necesidades especiales en la APPA-CDM, que es la Asociación Portuguesa de Personas Adultas con Deficiencia Mental, ¿ya? Y ahí trabajamos con adultos, porque tú tienes que conocer el campo. Yo ya estaba viendo lo que era trabajar con adultos en sillas de ruedas y trabajar con adultos postrados en camas. Entonces, eso fue en la PPA-CDM. Y además de eso, estuve a trabajar con niños de preescolar, que ya comenzamos a ver procesos más allí. Ya no era, el violín era un instrumento. Aquí, la construcción en base a expresiones musicales, expresiones artísticas. Cómo un niño va a explorar.
El violín después aparece porque es un instrumento, más tú puedes, el violín va después, ellos lo veían como algo normal, tenían los violines ahí, era parte normal. Más lo importante es la expresión, qué se pudiera expresar, qué pudiera hacer, sentir. Si él quería pintar, por ejemplo, el sol de color azul, lo pinta de color azul. Es decir, cosas así, que pudiera jugar, brincar, y a través de brincar fuera, a los pocos nosotros lo vamos conociendo. Oiga, esto aquí, mira esto, escucha esto. ¡Ah! La sorpresa, ¡ah! El efecto, la sorpresa. Principalmente los niños entre 0 a 3 años, no sé, 0 a 1 año, estos efectos de sonido, el movimiento, cómo te siguen y cómo intentan imitar. Cuando tú ves que ellos intentan después imitar, cuando tienen 1 año, intentan hacer los mismos gestos tuyos, es muy lindo. Es lindo, realmente lindo. Ahí es donde está el proceso educativo, el crecimiento. Eso estaba haciendo. Perfecto. Mira, nos preguntan acá, ¿qué te parece incluir la música con otro tipo de experiencias artísticas? Por ejemplo, el teatro, la pintura. Expresiones artísticas, de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de desenvolvimiento del ser humano, la música es un lenguaje que algunos autores hablan que es un lenguaje también. Más la idea es el que se pueda expresar, porque la danza es importante, el movimiento es importante. El contacto es importante también, más en este momento nos hemos dado cuenta que también tenemos que vivir sin contacto. Creo que ahí vi una pregunta que ¿qué es necesario el contacto físico para poder trabajar con niños? El contacto es importante. Más importante existen otros, en este momento vemos que es el ejemplo que tú das para el otro, ser el mediador para que él conozca el mundo. Vygotsky era quien, la verdad, Vygotsky planteaba la idea de ser apoyos unos con otros, construyendo. Y nosotros tenemos que potenciar que esos apoyos vayan desenvolviéndose como profesores. Otra pregunta que tenían: muchas personas con autismo presentan una disposición a una sobrecarga sensorial. ¿Cómo lidias con eso si esto sucede? Ya, nosotros hicimos un estudio en Brasil con respecto a simplificar los... es otro vídeo, más es un asunto para otro estudio, es un asunto largo. Más hicimos un estudio en Brasil con respecto a frecuencias de sonido. Se estaba hablando, estamos hablando del año 2014, 2015. Se hablaba mucho con respecto a la frecuencia que tenemos que, el 440 no es natural, sino que hay que bajar a 436, la natural, y se hablaba de esto de que estamos siendo dominados por una frecuencia más alta, más baja. Entonces, nosotros fuimos a estudiar eso con los niños con autismo y comenzamos a utilizar frecuencias para que ellos podrían mantener un control. Y puede dar resultado. Puede resultar si tú controlas el ruido en base a la misma frecuencia y vas dando espacio. Solo que es muy difícil porque el ambiente en el cual vivimos está lleno de frecuencias y está lleno de ruidos. Es imposible separar las frecuencias y los ruidos para que ellos vengan y tengan limpios los aprendizajes. Es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegamos a la conclusión de que tenemos que enseñarle a vivir en este mundo en base a la frecuencia que existe. Es decir, enseñarle a los pocos a desensibilización musical. Nosotros llegamos a la conclusión, ¿ya? En base a lo que estuvimos revisando, a desensibilización para que él consiga vivir en sociedad. Porque todos nosotros tenemos que aprender a vivir en sociedad. Cosas básicas para que me comprendan un poco. Voy a salir un poco de la música, voy a hablar de comportamiento. Nos tocó niños, por ejemplo, que venían y se bajaban las calzas, los pantalones, y hacían cocó en cualquier parte. Ellos se bajaban y hacían cocó. Entonces, los papás intentaban controlar eso. ¿Por qué? Porque socialmente nosotros le hemos enseñado a nuestra sociedad que para ir a hacer cocó está el baño. Entonces tú tienes que preparar la casa de baño para que el niño vaya a hacer cocó en la casa de baño. Entonces tiene que ser un lugar que fuera atractivo para él y que fuera atrayente, la mejor música, los mejores espacios para que él fuera a hacer cocó, porque socialmente nosotros nos hemos adecuado que no en cualquier parte. No estamos en una Francia
de Luis XV, del rey, que las personas hacían cocó en la calle, en cualquier parte, y que aparecía una ley que decía, vamos a limpiar una vez por semana, no, una vez cada 15 días, las calles del cocó que hacían las personas. Eso era en Francia, siglo XV. Más ahora estamos en una sociedad en la cual, para hacer tu necesidad, tienes que ir a casa de baño. Eso es desenvolvimiento social. Entonces, es verdad, vamos a trasladar ahora para nuestros niños en general de autismo. Les enseñamos a ellos, comenzamos con las fraudas, con los pañales, con los pañales que usan de ellos, ellos hacen con los pañales. Más después les vamos tirando los pañales y enseñando lo que tienen que hacer en la pelela, en la basenica y en la casa de baño y hacer cocó. La misma forma vamos viendo los procesos de comportamiento, los procesos de música y de educación. En ese paso es donde está faltando el apoyo, que tenemos que tener la mente abierta. Y no carguemos, por favor, a los padres de esa responsabilidad. Tienen que pensar que detrás de cada niño con una necesidad especial, hasta un niño que usa lentes, por ejemplo, existe un drama familiar por detrás. Entonces tenemos que dar apoyo a esa familia y comenzar a procurar soluciones para apoyarlos. Eso es lo que yo puedo decir para que más o menos comprendan. Nosotros somos los adultos que tenemos que adaptarnos para que ellos sean incorporados. Y es un asunto que no se traslada solo a los niños con necesidades especiales, se traslada también a los niños que están llegando a Chile. Nosotros en Chile tenemos que adaptarnos para recibir las cantidades de extranjeros que están llegando a Chile. Y ellos traen su cultura, traen su movimiento, traen su realidad. Y así como ellos tienen que aprender a adaptarse con la realidad chilena, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos con ellos. Esto es un asunto de cultura dominante y cultura dominada. Y la música es un camino que puede ayudar en esa socialización. Eso es lo importante, que va más allá de hablar del niño con autismo. Estamos hablando del proceso educativo en sí. Existen profesores también, que voy a decir, que dicen, están en la sala de clases y mandan al niño con mayor problema fuera de la sala de clases. El niño problemático. Y no, ese es el líder. Si tú sacas al niño problema y lo mandas para afuera, otro va a asumir el papel de líder. Tienes que tener la capacidad de poder ganarte ese muchacho y que sea tu líder de lado. Y eso se ve de chiquitito, ¿sabes? Eso se ve desde... Yo tenía algunos casos, a los 2 años ya querían imponerse y ahí querían el machote. Se ve de chiquitito los que quieren ser líderes. ¿Ya? Y tienes que ganarlo, no expulsarlo. Porque va a asumir otro y otro y otro. Siempre va a asumir. Eso es mudar el comportamiento. Por eso digo, lean a Rancieri, lean a Jacotot, el maestro ignorante de Rancieri. Lean, por ahí comienza la discusión mental con respecto a esto que estoy diciendo. En ese mismo ámbito nos preguntan si tú al empezar a trabajar con chicos con autismo realizas algún tipo de diagnóstico o cuál es el enfoque a trabajar con él en el área musical. Son varios enfoques. Es decir, primero, diagnóstico se tiene que hacer a todos los niños y ahí dependiendo si vas a hacer un proceso terapéutico para que después vaya un proceso de educación musical, en el cual la terapia te lleva a seguir ciertos procesos para que sea su bienestar como persona del niño, o si vamos a hacer un proceso de educación musical para que él en el proceso aprenda a interaccionar con los otros. Eso no quita de que un profesor de música también vea la otra área terapéutica, porque somos profesores, somos adultos frente a los niños. Más, claro, tenemos una anamnese, que es una planilla que vamos viendo la situación del niño desde la historia de la cultura de él, de su movimiento de la cultura de la familia, hasta ver cuáles son las necesidades que los padres encuentran para que él se pueda desenvolver. Es importante hablar con los padres, es importante que ellos nos digan, escuchen a los padres, ellos tienen mucho que decir, escúchenlos. Es difícil, ¿eh? No estoy diciendo que es fácil, más hay que escucharlos, hay que incorporarlos, que se sientan incorporados. Es la mejor forma, incorporen la familia. Eso. Les recordamos a nuestros participantes que por favor contesten la encuesta de satisfacción. Y otra persona, Javiera, nos pregunta, ¿qué tan necesario es el contacto físico para poder trabajar con los niños? Yo pienso de que
Eh, contacto físico. Estamos en un problema de ahora de pandemia. Estamos viendo un momento en el cual contacto físico no vamos a tener y pienso que en un buen tiempo tienen que pensar en eso. Nosotros vamos a comenzar ahora aquí en Europa en el mes de septiembre, octubre, a comenzar a entrar en nuevos procesos. Vamos a entrar en un nuevo año académico y, y te puedo decir de que todo está moviéndose ahora, todo está mudando, tanto con niños con necesidades especiales como niños sin necesidades especiales, aunque todos podemos tener necesidades. Entonces, en la enseñanza musical estamos aprendiendo que en los procesos tecnológicos no tenemos un contacto directo. Así que solamente tenemos que ayudar en la parte de instrumentos físicos. Oiga, arco aquí, violín aquí, vamos colocando. Más ahora estamos utilizando siempre productos de apoyo, estos de aquí. Esas segundas que preguntan. Hay una persona que dice que agradece desde la orquesta de la Cámara de Niños Ciegos de La Serena, que hace que están en inclusión con niños con multidéficit y niños ciegos en la orquesta. Así que agradece ¡Ay, qué maravilla! Yo les puedo decir de que el año 1990, cuando vine a tocar con la orquesta en el encuentro musical La Serena, yo me quedé dormí, es decir, en el internado de la escuela de ciegos, lembra de la tableta que teníamos que hacer los signos. ¿Sabes que existe un programa Braille con impresoras de música para que los niños aprendan música en base a Braille? Eso también es un mundo interesante de aprender. Sería bueno que se pudiera desenvolver ese proyecto porque la música Braille es difícil, son enormes. La lectura en Braille es enorme, es un proceso enorme, porque está primero el signo, después viene la pauta, después viene primero viene la pauta, después viene la llave, después de eso viene la armadura, cifra indicadora que va a tener, para recién aparecer el ritmo y después aparecer la primera nota. Es decir, son como 5 signos más o menos de Braille para recién comenzar la música. Es interesante, es bastante interesante. Muy bien, sí. Estoy muy feliz con la escuela de ciegos. Qué bueno, sí. ¿Qué fortalezas personales destacarías para la labor de inclusión y estas actividades que desafían a más de algún alumno? ¿Cómo? La pregunta al comienzo qué era? ¿Qué fortalezas personales destacarías para la labor de la inclusión y estas actividades que desafían a más de algún alumno? Sea creativo. Sea creativo. No deje nunca de soñar. No deje de soñar. Una cosa es los problemas que tienen, por ejemplo, y es una cosa que podemos, que vamos más o menos voy a dar como directriz. Todos los profesores en general o educadores ganan poco. Y eso lo voy a decir, ganan poco. No ganan lo que deberían ganar, se debería ganar mucho más de lo que se gana. Mucho más, darle más importancia. Más, es un problema político, administrativo. Es un asunto que está fuera de la sala de clase. El trabajo es otro problema, es otro asunto. En la clase tienes que tú entregar toda tu creatividad lo más posible y no dejar de soñar, porque tu mundo para soñar está en tus 4 paredes de sala de clase, en la aula. Es muy bonito eso. No dejen de soñar. No dejen de soñar. Lo que vieron ahí, todos los que vieron ahora de cada uno de los pasos que yo viví, de los lugares que estuve lleno de problemas. Serios problemas, sin problemas. Yo no gané cada proyecto la primera vez. Yo presentaba, por ejemplo, un proyecto para desenvolver la Orquesta de Caldera, que fue la primera orquesta infantil fuera de Copiapó. Comencé el año 98 con eso, y recién vine a ganar el proyecto el año 2000, 2001, porque tuve que hacerlo en conjunto, regalarle el proyecto a la Universidad de Atacama. Imagínate la cantidad de años que una vez me decían, no, porque no es asunto político. Entonces, yo no dejé nunca de soñar que era posible. El asunto de las educadoras de párvulos para educación de crianza, el proyecto que fue también hecho con la Junji. Tuvimos que hacer un proyecto para comprar los violinos para la educadora de párvulos, hacer un proyecto aparte para comprar los violinos para los niños. Tuvimos que involucrar a los centros de padres de cada uno de los jardines que participaron. Tuvimos que organizar la gestión. Entonces, eran muchos proyectos chiquititos
y no dejar de soñar. Entonces, muchas veces dijeron que no, y uno terminaba llorando. Lloré muchas veces porque no resultaba. A veces no resultaba la parte musical, a veces no conseguía. Más, sí, está bien, es así, vamos para afuera. Y seguir construyendo. Entonces, no dejen de soñar. Eso es lo que puedo dejar como casi frase final, la verdad. No dejen de soñar, eduquen con amor, lo más importante. El doctor Shinichi Suzuki hablaba mucho de eso, la educación a través de la lengua materna. Eduquen con amor y no dejen de soñar. Muy lindo tu mensaje, Davis. Solamente nos quedan 2 preguntas, ¿ya? Si has tenido alguna experiencia trabajando junto a personas con necesidades educativas que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, y en caso de ser así, ¿cómo ha sido la experiencia? No me ha tocado. No me ha tocado, no me ha tocado. Eso no me ha tocado, digamos, no he tenido. ¿Y la otra? Y la otra es, estamos, como dices tú, como lo señalaste, estamos en pandemia. ¿Qué actividades crees tú que sería importante, en el fondo, priorizar en esta situación? Porque los profesores de música tienen que, en el fondo, están haciendo sus clases online. Sí. ¿Qué actividades crees tú que sería necesario priorizar? Bueno, nosotros hemos dejado que la tecnología, que la publicidad, que el marketing se apodere de la educación. Eso ha sido un problema en la educación en general. Hemos sido reactivos y no hemos sido activos a nivel educacional. Entonces, mi mensaje es dejar de ser reactivos y comenzar a ser activos, ¿ya? Comenzar a construir redes. Comenzar primero redes. Comenzar a enseñarles a utilizar el celular para construir con los demás compañeros actividades musicales. Cuando ustedes, y yo voy a decirle más o menos como ejemplo, cuando ustedes están haciendo a los jóvenes clases a través del computador y tienen las aulas aquí dando aulas, ellos están con el celular al lado, mandándose mensaje entre ellos mismos. Y no me pueden decir que no, porque eso es lo que hacen. Entonces, aprovecha esos espacios también de WhatsApp, crea grupos de WhatsApp, ve la posibilidad y demanda hacer trabajos de grupo. Ya que están utilizando herramientas tecnológicas, entonces aprenden a usar las herramientas tecnológicas y hacen interacción entre ellos, forman pequeños grupos por arriba y por abajo, interaccionando entre ellos. Esa es mi sugerencia que tengo que dar para ellos. Aprendan a utilizar la tecnología porque no lo vean como algo negativo, véanlo como algo positivo que que Dios nos dio para que podamos evoluir los procesos que iban a demorar más años en producirse. Esto iba a llegar en algún momento, más esto nos obligó a ir más rápido, a evoluir más rápidamente esta pandemia. Avanzamos 5 o 10 años en un año a través de tecnologías. Imagínate, hoy tenemos, por ejemplo, personas que vienen hasta de Australia a ver esta formación que está al otro lado del mundo. Y está del día siguiente. Y aquí, por ejemplo, son casi las 10 de la noche. Y tenemos gente que aún está aquí participando. Y gente también de Chile. Entonces, esto nos ayuda a construir las redes. Entonces, aprovechemos eso. Las redes son las que ahora tenemos que potenciar. Lean a Bruno Latour. Es importante. Bruno Latour. Muchas gracias, David. Mira, voy a la última porque la verdad es que me parece muy interesante. Generalmente los profesores de música tienen, digamos, sobre sus hombros que muchas veces en los colegios se privilegia cierto lenguaje, matemáticas, las otras asignaturas como que fueran más importantes, Sí. ¿cierto? Entonces, nos pregunta Marisela, ¿algún consejo desde tu experiencia para la presentación de proyectos educativos a los directivos que generalmente no tienen o no comprenden las experiencias artísticas? Ya, yo les voy a decir, esto es una pregunta bien larga, esto da para un curso aparte, ¿tá? Da para otro análisis, pues es una pregunta que yo esperaba tiempo atrás, ya tiempo. Más, el problema, ¿cómo se llama la persona que preguntó esto?
Marisela. Ya, lo que está viendo Marisela, lo que está planteando Marisela, no solamente lo está viendo Marisela, sino que están viéndolo también en otros países. Yo voy a decirle, por ejemplo, Won y Chik en Hong Kong presentan el problema que tienen con respecto a la falta de formación en base a los profesores y los problemas de políticas educativas que tiene Hong Kong. En Altun y Yokku, en Turquía, Grimsey, en los Estados Unidos, que son trabajos actuales, plantean los problemas que tienen con trabajar con niños con necesidades especiales. Rudolph, en Australia, plantea lo ya discriminatorio, el mirar discriminatorio de las actuales prácticas musicales, a referir que existe una exclusión luego a partida, y excluyen, es decir, retiran la partida en Australia. Finbol, en la Noruega, Swanson, en Estados Unidos, levanta la cuestión importante de cómo los padres perspectivan suceso en el aprendizaje de sus hijos, y lo que puede revelar mucho sobre cómo esto se desenvolverá en el sistema educacional. Por ejemplo, después de eso, tenemos a Prince Choco, en Portugal, que le da, en base a la nueva legislación portuguesa, el protagonismo atribuido a la escuela de definición de respuestas educativas en la nueva legislación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es decir, el problema que ella plantea, después se puede, si ya se tiene que hacer un trabajo mayor y presentar la diferencia, los países. Allí un poco solución encontró Finlandia, que Finlandia viene y lo que está haciendo ahora es unificar las turmas, son turmas pequeñas también, y tienen 2 o 3 profesores juntos. Entonces, pues los 3 adultos están juntos en la sala, se acompañan en la sala, uno da la clase de matemática y los otros se acompañan para que los alumnos comiencen a compartir y si tienen alumnos con necesidades especiales, apoyan esa educación. Es decir, se transforman en mediadores y acompañantes de apoyo. Y los otros dan matemática, otro lenguaje y van interaccionando. Más eso es en la Administración General de la Educación. Ahora, ellos están planteando, y por eso están mejorando sus procesos educativos, lo que estoy hablando un poco con respecto a la educación preescolar y el primer ciclo. En general, estamos formateando aún los niños, estamos haciendo una formatación en el currículum de ellos, y estamos evitando que ellos sueñen. Y ese es el gran defecto que estamos teniendo. Entonces, Richterson en Suecia nos dice de que la solución encontrada a través de computadores controlados por el mirar, por el hollar, ¿ya? Belchum en Australia nos dio como solución la posibilidad, los productos de apoyo que son utilizados, tenemos que aprovechar los productos de apoyo. Chen Guilong en Hong Kong nos habla sobre los software musicales, aprovechar los software musicales que tenemos para desenvolver la parte musical. Samuel en el Reino Unido nos habla de tecnología musical accesible que deben tener los niños. Existe tecnología musical accesible, tenemos que buscarla. Después, Almeida en Portugal, que los investigadores que estuvieron con ella, hablando de los productos de apoyo que deben ser utilizados y potenciados en el ambiente familiar. Es decir, la falta de formación de profesores, la falta de estrategias para que los niños con necesidades especiales se puedan desenvolverse y adaptarse, y la falta de oferta de productos de apoyo en la enseñanza de la música es una necesidad en todos los países. Portugal está comenzando a apoyar nuevas ideas, estamos construyendo, existen otros estudios. La persona que preguntó, es decir, esto está levantando... estamos en un momento en el cual tenemos que comenzar a investigar, ¿ya? Sí, yo puedo mandar aquí, podría escribir los nombres que mencionaba para la lectura, recomendarles, por favor, lo he transcrito mal y no encuentro. Sí, yo voy a mandar después un listado con algunas bibliografías, en la parte de música principalmente, y otras áreas que puedan ver, porque sí, los nombres, yo estoy intentando introducir principalmente Altun e Eyüpoglu de Turquía, son nombres difíciles de pronunciar. Los voy a mandar los links, ¿ya? Muchas gracias, David. Agradecemos esta experiencia. La verdad es que nos has dado energías para seguir en este camino de la inclusión, que muchas veces encontramos barreras, pero como tú muy bien dices, hay que levantarse, sacudirse las rodillas, levantarse y seguir. Con ustedes a Rodrigo, quien va a dar las últimas palabras de despedida. Hola, buenas. Bueno, a nombre de la Oficina de Seguimiento de Egresados de la Universidad de La Serena, agradecer profundamente tu participación, Davis. Creo que el mensaje final, el de seguir, ser insistente,
buscársela, que no es un camino fácil, siempre generalmente cuando se trabaja con proyectos, cuando se trabaja con personas en situación de discapacidad muchas veces, en lo concreto, el mensaje yo creo que es ese, es seguir para adelante, es darle, que finalmente siempre se puede ir avanzando y se puede ir generando algún tipo de beneficio para otras personas. Creo que en cuanto a tu mensaje, a tu relato, a tu vivencia, nos queda bastante claro. Yo creo que dentro de los comentarios, yo creo que efectivamente surgen muchos más saludos de agradecimiento, de varios mensajes que son bien interesantes, más que preguntas que en un momento que tú haces la observación. Yo creo que va por ahí, porque es una temática que en general toca bastante más a los profesionales. Así que por parte de la oficina agradecerte a ti, Davis, agradecer también a nuestras amigas y colaboradoras del plan de apoyo integral de la universidad, a Rosana, a la Alejandra, a Maximiliano, a Edgar y a la Andrea, que son parte del equipo de la oficina de egresados, y a todos los participantes también, a todos los asistentes a esta charla. Dejarlos invitados a que contesten la encuesta de satisfacción, que es sumamente importante para nosotros, porque desde ahí nosotros podemos saber qué otro tipo de charlas o talleres ustedes desean realizar a futuro. Así que, Davis, agradecido. Siendo titulado de la Universidad de La Serena, te agradecemos tu exposición. Dejamos también... Davis nos va a mandar material a nosotros referente a la temática, tiene hartos temas interesantes ahí que quiere compartir, así que aquellas personas que vayan contestando la encuesta de satisfacción, nosotros podemos hacerle llegar ese material. Eso es lo concreto. Muchas gracias a todos, Davis, agradecido. Muchas gracias a todos. Gracias, chao, chao. Obrigado.